Hoy estamos en el taller de restauración de muebles y objetos antiguos en su sesión 15 y lo que vamos a proceder es a cortar la tela que vamos a utilizar para tapizar el interior de nuestra maleta con las medidas que habíamos tomado en la sesión anterior. Para ello ya os comenté que lo vamos a hacer por la parte de atrás. Voy a coger un trozo de tela que me dé para sacar una zona para lo que sería el fondo de la maleta, que es lo que yo voy a recortar ahora. Bueno, que tenga una imagen que me guste. En este caso tengo aquí el continente africano en grande, bueno, que es bastante vistoso. Entonces vamos a intentar que esta pieza quede en la parte de abajo. Entonces, bueno, vamos a tomar una primera medida de lo que sería el frontal trasero arriba y seguidamente vamos a cortar lo que sería el centro para que haga una progresión, aunque no sea exacto, porque va a montar un poquito, sí que el dibujo sea un poco continuo. Bueno, para ello, con un lápiz marcamos, bueno, yo ya lo había marcado previamente aquí, no sé si lo podéis ver bien, una línea. Lo primero que vamos a hacer es escuadrar la tela. Ya os digo que lo que voy a intentar es que me quede bonito lo que es el fondo de la maleta, que es lo que más se va a ver, que mide 50 por 27,5, o sea que yo necesito 50 centímetros, que es lo que mide esta regla. Bueno, pues me interesa orillarlo bastante para que quede bastante de este trozo. Os va a quedar una zona aquí bastante, podemos bajarlo un poquito más. 12,5 tienes la parte de arriba. 12,5. Nah, nos queda bien. Vale. Vamos a escuadrar esto. Vamos a utilizar un cartabón para marcar el ángulo recto de la tela. Bueno, si tenéis uno más grande, os interesa más. Yo ahora mismo el que tenía a mano era este pequeño. Cuanto más grande, pues más fácil es. Pero bueno, ya veis, una vez que marcamos el ángulo recto, lo que voy a hacer es con la regla ya tirar una línea que siga esa. Estiramos la tela para que no nos cree arrugas. Bueno, y todos nuestros cortes van a venir desde ese punto del ángulo recto hacia el interior. Bien, la trasera es de 49 de largo por 12,5 de alto en la zona más ancha, porque vais a comprobar después a la hora de ponerlo que vamos a tener que hacerle unos pequeños cortes por los travesaños que tiene de madera que os comenté el otro día. Pero bueno, nosotros vamos a coger la pieza más larga. Bueno, y con cartabón vuelvo a crear aquí un ángulo recto. Vale, medimos la altura, que son 12,5. Ya os comenté el otro día que yo no voy a endurecer la tela, deshila poquito, entonces bueno, voy a intentar hacer un corte bastante recto. 12,5 vendría aquí y 12,5 en el otro lateral. Voy a hacer un corte con una tijera que corte bien, o con un cúter. Tengo un cúter de los de patchwork, de estos de cuchilla redonda. Bueno, con lo que mejor me corte será lo que utilice para que haga un buen corte, que no deshile. Pero si quisierais endurecerlo porque la tela os deshilará mucho, antes de empezar a pegar voy a haceros una demostración de cómo podréis endurecer previamente la tela, plastificarla, para que de esa manera estuvierais seguros de que no os va a deshilar. Bueno, como os dije el otro día, esto lo vamos a nombrar para no liarnos. Esta es la trasera, yo la voy a llamar trasera porque ahora mismo voy a hacer el fondo. Vais a ver que yo la tapa ya la hice a lo largo de la semana para adelantar un poquito el trabajo y que no se nos hiciera muy largo esto. Vamos entonces a hacer lo siguiente: el fondo, que sería en este trozo de aquí, que tenemos tomadas las medidas, son 50 por 27,5, o sea que tendríamos 50 aquí
es 1 centímetro más de lo que tiene en el lateral. No tendría por qué ser así, pero yo voy a tirar en el fondo siempre de algo un poco más largo para que monte un poquito. Prefiero que el fondo sea un poquito más grande. Bueno, le podría hacer con el cartabón el ángulo ahí, pero bueno, como más o menos tengo la paralela de los 40 y medio de antes, creo que me voy a arreglar con 2 puntos, uniendo 2 puntos. Vale, y esto tiene 27 y medio. Compruebo que está bien medido, 50 aquí, 27 y medio. Tengo que alargar un poquito más esto. 27 y medio nos vendría aquí. $27,5 aquí y 27,5 aquí. Es muy importante tomar bien las medidas, porque si nos quedamos escasos hace muy feo. De todas maneras, voy a comentaros también, cuando nos pongamos a pegar, una serie de cosas que podéis hacer para mejorar todos los acabados. Bueno, voy a comprobar antes de seguir que tengo 50 efectivamente aquí y que tengo 50 efectivamente aquí. Vale. Lo siguiente sería cortar el trozo que vendría en la parte de adelante. Nos damos cuenta, si usamos este trozo va a quedar mirando al revés. Es verdad que es una pieza que no se va a ver porque está en el interior, pero nosotros vamos a hacerlo siempre mirando de cara. Entonces cogería otro trozo, ahí sí que no tendría que tener mucho cuidado de la continuación, puesto que apenas se va a ver, pero sí que quiero que mire en vertical. Entonces, bueno, me dejáis tomando todas las medidas y vuelvo cuando ya esté todo preparado para empezar a cortar. Enseguida nos vemos. Bueno, ya he tomado todas las medidas y ahora vamos a proceder a cortar. Bueno, como veis, he puesto el tapete de corte en la mesa y tengo aquí preparado pues una tijera que tiene buen filo, que corta bien, y además cuanto más larga sea, mejor más largo va a ser el corte y más preciso. Tengo también un cúter de los que se utilizan en patchwork, que funciona muy bien teniendo el tapete, y bueno, tengo el mismo cúter más pequeñito. Yo voy a hacer los cortes con el cúter, voy a comprobar si efectivamente me queda un buen corte, y si es así, pues nada, me decanto por el cúter. Si no, me iría a la tijera. Luego haremos algún corte con la tijera. Como veis, he puesto aquí una D, que quiere decir que es el delantero, lateral derecho y lateral izquierdo. Estos dos no tienen mucha importancia, puesto que tienen exactamente la misma medida. Si los intercambiamos no pasa nada. Y luego otra cosa que es importante a la hora de cortar, si vais a cortar si vais a cortar con cúter, es que utilicéis una regla metálica. Las reglas de plástico se van a morder un poquito, siempre con el cúter, y no tenemos nunca un corte tan preciso. Muy importante, el cúter siempre de uno hacia afuera, ciñéndonos bien al canto del... A ver, que se ha movido un momento, ahí, al canto de la regla, y veis que la verdad es que este cúter es una maravilla porque hace un corte muy preciso. Pero bueno, si no lo tenéis, lo vais a conseguir hacer perfectamente con tijera. Es verdad que en los cortes largos, bueno, pues con el cúter, porque con el cúter normal, plano, no se consigue tanta exactitud. Pues a comprobar, antes de levantar la regla, compruebo siempre que el corte se haya hecho perfectamente. Vendríamos aquí, bien pegadito a la regla, comprobamos que ha cortado bien. Tenéis que tener en cuenta que las telas tienden, bueno, pues a veces a estirar o a contraerse. Entonces, bueno, las líneas, cuando uno pasa con el
con el lápiz, con el carboncillo pasa menos porque haces menos presión, pero con la punta del lápiz a veces mueves sin querer un poco la tela y entonces la regla puede hacer que no coincida exactamente. Pero bueno, vosotros trazáis una línea desde el principio hasta el final y esa es la que tenéis que mantener en el corte. Veis que voy despacito y voy levantando. Vale, pues aquí tenemos. Veis que de esta manera no deshila nunca. Luego si lo manejamos un poquito, voy a comprobar porque aquí a la vista parece que estuviera más ancha esta pieza que la de abajo. Voy a comprobarlo antes de 27,6 y este tiene 1 milímetro menos. Pues a la vista yo lo noto, con lo cual voy a comerle una gotita ya a la hora de cortar. Tienen 1 milímetro más aquí abajo que aquí. Ya os digo que eso muchas veces es del propio movimiento de la tela. A ver, no estaba bien encajada. Ahí, que apoye bien el filo de la cuchilla en el canto de la regla. Pues que se mueve una gotita de nada y eso hace que 1 milímetro no es nada, pero bueno, tampoco aquí tendría mayor importancia porque estas piezas, aunque monten una gotina, no pasa nada, ¿eh? Es más, prefiero que monten, lo que vamos a intentar es que monten siempre las mismas sobre las mismas, quiere decir, las delanteras sobre las traseras o al contrario, pero que no queden espacios sin cubrir. Bueno, aquí tenemos otra. Bueno, sigo cortando y como antes, cuando esté todo ya... bueno, voy a haceros la muestra de la tijera, que ya, si la tijera es grande, tampoco tendríais que tener problemas. Sencillamente es hacer los cortes lo más largos que podáis. Si la tijera está bien afilada, tampoco deshila la tela. Ya veis que hace un corte muy preciso, pero es importante, ya os lo comentaba la semana pasada, que esté bien afilada. Y yo poso siempre, no lo hago en el aire, poso siempre un trozo de la tijera sobre la mesa. Bueno, ahí está, veis que corta perfectamente. Yo vuelvo al cúter por comodidad, pero lo podéis hacer perfectamente. Bueno, lo que os comento, en un momento vuelvo con todo cortado y preparado ya para empezar a pegar. Bueno, ya estamos de vuelta con todas las piezas que necesitamos para forrar nuestra maleta, el interior en la parte de abajo ya recortadas, y ahora vamos a ver cómo vamos a proceder con ese corte. Bueno, voy a comentaros, ya os lo dije antes, que yo ya había tapizado a lo largo de la semana la parte de arriba, bueno, más que nada por comprobar cómo funcionaba la tela. Es verdad que no he conseguido ajustarla muy bien, las medidas no son iguales en todas partes, quiero decir, ensancha el ser cartón en unas zonas, bueno, con lo cual no son lo mismo en todas partes, así que me obliga a ponerle un remate en los cantos para que quede uniforme. Luego ya os explicaré qué remate le vamos a dar. Pero ahora, a la hora de colocar estas piezas que recortamos hoy, tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Vamos a ver, esta es la trasera, ¿eh? Bien, teóricamente la medida que yo tengo me cubre a tope arriba y a tope abajo, pero lógicamente la distancia que hay de aquí a aquí es menor por culpa de este travesaño, con lo cual vamos a tener que hacerle una entrada, una pequeña entrada que nos libre ese travesaño. Vamos a tener que hacerlo en los 4 laterales. Vamos a tomar las medidas de cuánto hay que meterse. Voy a apuntarlo y será lo siguiente que voy a hacer, ajustar bien
los travesaños. Es un poco liado cuando, claro, si esto es totalmente recto es mucho más cómodo, lógicamente. Bueno, en la parte de arriba tiene 1,2 y de bajada tiene 2,4 por 2,4 y se supone que el fondo de aquí pues sería también el 1,2 más o menos, sí. Ya os digo que es que como no son nuevas y cambian con los con el paso del tiempo, ensanchan. Bueno, esta es la de la trasera. Es que no es igual en todas partes. La delantera es más larga, es la más larga de todo y los laterales están en el medio, con lo cual hay que tener en cuenta todas las medidas. Ahora voy a mirar la delantera, que tiene también 1,2, pero la altura aquí, vamos a ver que no lo veo bien, así, la altura del travesaño son 6 centímetros por 6 y se supone que por el 1,2. Voy a comprobar esto aquí. Voy a poner 2,5 porque es que este travesaño de en medio parece un poco más ancho ahí en el medio, entonces voy a ponerlo al máximo, que serían 2,5 por 6. Estas serían 6, esta 2,5. Vamos a mirar las de los laterales, que supongo que tengan el 1,2. Bueno, aquí tiene un 1,3. 1,3 y de altura 4 por 1,3. Este es el lateral izquierdo. Y vamos a ver el lateral derecho. Esta sí que tiene 1,2. 1,2. Se supone que serían 4 el vertical. 4 por 1,2. El lateral derecho. Bueno, pues vamos a apartar esto y vamos a diseñar cómo tenemos que hacer esos cortes. Todo esto hay que pensarlo mucho antes de cortar. Vamos a cortar y vamos a probar uno de ellos. Vamos a empezar por la trasera que teníamos. A nosotros el formato que nos tiene que quedar, vamos a coger la parte de atrás. Tenemos, si esta es la pieza, el rectángulo, nuestro corte debería tener esta forma, ¿no? Esto bajaría así, con la misma medida, porque aquí se abre, no, aquí se abre, ahí. Con lo cual esta sería la altura esta que le hemos dado en este caso serían 2,5 aquí, y el 1,2 aquí y aquí, con 2, ¿vale? Vamos a hacer esto y vamos a comprobar que está, o sea, que nos encaja ahí bien. Vale, bajamos 1,2 en un lateral y en el otro. 1,2, que sería aquí. Y 1,2. El problema de manejar mucho las telas es que, si bien no deshilaron al cortar, a la hora de andar manejándolas, igual se deshilan un poquito, o sea que cuidadito. 1,2, vale. Y se mete, en este caso sería 1,3, pero es aquí en el centro, aquí en el lateral tiene 1,2, o sea, es 1,2 por 1,2. O sea que el punto sería aquí. Aquí bajaría, a ver, 1,2 sería este punto. Ahí bajaría recto, quedamos que eran 2,5, ¿eh? Sí. Bueno, lo hago un poco, ya veis que no utilizo ni escuadra ni cartabón, porque, bueno, más o menos, es tan poquita cosa, que más o menos mirándola se ve si está recto o no está recto. Vamos a bajar también 2 centímetros aquí.
no, 2,5, perdón. Bajamos 2,5 aquí. Vamos a abrir esto con la tijera y comprobamos. Comprobar siempre que está derecho, que... Si el corte es muy limpio, aunque abráis un poquito más, no pasa nada, porque al pegar va a empatar perfectamente. Ahí vais vigilando eso, que os deshile lo menos posible. Luego, antes de empezar a pegar, cuando saque las colas, ya os voy a hacer la demostración de cómo podéis plastificar la tela, que tiene la ventaja que una vez que está plastificada no deshila, entonces sí que es más cómodo el corte. Queda un poquito más dura, pero sí que es más sencillo el corte. Bueno, voy a quitarle estos hilos que me están saliendo de andar con la pieza. Bueno, son pocos. Y vamos a comprobar. Ya veis que siempre pongo un bote o algo que me sujete en la tapa para que no se da mucho. Luego la tapa lleva una unión con una cinta. Bueno, y comprobamos. Esto vendría ahí. Vendría ahí. Vale, por aquí vamos bien, por aquí vamos bien. Claro, no, ¿veis? ¿Veis importante tomar las medidas y comprobar? El vertical lo hice de la altura que tiene aquí, pero tiene que meterse, con lo cual hay que darle otro uno con, ¿qué era lo que tenía? O sea, hay que sumarle a todos ellos 1,2 en la bajada. O sea, aquí hay que bajar otro centímetro con 2 para que nos libre bien. O se bajaría hasta aquí. Y todos ellos nos va a pasar lo mismo, Y volvemos a comprobar todo esto. Y volvemos a comprobar. Lógicamente las personas que estén más duchas en costura y estas cosas, en patronaje, pues se le dará mejor este tipo de problemas. Vale, quitamos todos los hilitos que nos van apareciendo. Bueno, al haber estado manejando mucho la pieza, se ha ido deshilachando. Comprobaré al final si está muy deshilachada. Si está mucho, pues vuelvo a repetirla. Como ahora ya sé exactamente lo que tengo que hacer. En la parte de arriba ya os digo que voy a ponerle un embellecedor, con lo cual, si os deshila un poquito, tampoco os tenéis que preocupar mucho. Bueno, y volvemos a comprobar. Esto vendría aquí. Vendría ahí. Ahí. Se metería ahí. Perfecto, sí. Ahora sí que tiene el formato que necesitamos. ¿Vale? Bueno, pues entonces me dejáis haciendo todos estos cortes, porque ya veis que esto es un poquito lento, y cuando esté todo ya preparado para empezar a pegar, volvemos a vernos y aprovechamos para plastificar un trocito de tela y que veáis cómo funciona. Nos vemos enseguida. Bueno, están preparados todos
todas las piezas que vamos a pegar, y antes de ponernos con el pegado voy a explicaros cómo plastificaría yo la tela. Ya veis que he puesto un plástico, es importante ponerlo sobre plástico para que despegue luego bien, y es importante que el plástico no tenga ninguna impresión, que no tenga ni dibujos ni letras, porque esas a veces se transfieren a la tela. Entonces, que sea un plástico, puede ser en color, como veis que esto es una bolsa de basura pequeña, que es como así color ocre. Puede tener color, pero lo que no debe tener son impresiones, ¿eh? Quiero decir, no os obliga a que sea totalmente incolora, pero sí que no tenga nada impreso. Bueno, lo vamos a plastificar, eso sí, con alquil. Podría plastificarse también con cola blanca, pero el acabado es más fino el del alquil, no queda tan gomoso. Y lo que hacemos es mezclar alquil con agua y hacer un líquido, porque tiene que quedar bastante líquido, un líquido uniforme. Cuanto más líquido, menos plastifica, pero también menos se nota. Para lo que es el corte quede bien, no necesitas que esté muy grueso el alquil. Otra cosa es que queramos plastificar para impermeabilizar mucho. Entonces, bueno, deberíamos o dar más manos o dar esta mano con una mezcla un poco más densa. No el alquil puro, que es demasiado, pero sí un poquito más densa. Pero yo, para lo que os lo voy a enseñar, que sobre todo es de cara a que podáis recortar sin que deshile, no necesito que tenga mucho grosor. Es importante deshacer bien el alquil. Ya os digo que os servirían otros látex. Lo que pasa es que, bueno, el alquil es el que menos altera el tejido, el acabado del tejido. Si usamos racol o otros látex muy mates, pues quedan como un poco, parece que hasta velado, que no es que realmente estén velados, no son blanquecinos porque queden blancos, sino porque son muy mates. Voy a aligerarlo todavía otro poquito más. Bueno, ya veis que queda bastante líquido, ¿eh? Bueno, es importante, antes de empezar a plastificar, comprobar que no hay ningún trozo de ningún hilo ni nada por encima, que la brocha esté bien limpia, que no aporte nada de color y que sea suave. Y sencillamente empezamos a empapar de dentro hacia afuera, vigilando muy bien que cuando nos llegamos al límite exterior, se pueden ir saliendo pequeños, veis como aquí un hilo, bueno, controlando siempre que esos hilos no vuelvan a la tela, porque si quedan pegados encima de la tela, una vez que estén pegados no se despegan fácilmente. O sea que ir vigilando siempre. Es que a veces no se nota, ¿veis? Aquí ha venido uno, como tienen el color del tejido, no se notan. Y lo hago siempre de dentro hacia afuera, no al revés, precisamente por eso, porque así, de esa manera, pues muchas veces lo que hacemos es sacar el hilo al plástico y lo vemos mejor que si lo hacemos al contrario. Dejamos que empape bien. Si se nos ha formado algún concentrado del alquil, a veces que nos ha estado bien deshecho, bueno, si queda ahí tampoco es que pase nada, porque se pone transparente al secar, pero igual da un poquito de grosor. Entonces, bueno, ir quitándolos en la medida de lo posible. Ya veis que según lo estoy echando, lo va absorbiendo el tejido. Depende también del grosor del tejido, pero lo va absorbiendo el tejido. Cuando está así muy ligerito, lo absorbe muy bien. Ya os digo que en el caso de que quisierais plastificarlo más, pues en plan de protección, o daríais 2 o 3 manos de esto, dejando secar bien entre una y otra, o ya daríais esta mezcla mucho más densa. De esa manera ya conseguís el resultado en una sola mano. Importante dejarlo secar en plano para que no acumule. Si esto lo dejamos secar en vertical, hombre, se puede tender, pero si lo apoyamos, imaginaros, con esta forma,
puede bajar la humedad y hacernos un cordoncillo donde haga la curva y que quede más grueso y puede notarse. Entonces, bueno, lo más interesante es dejarlo secar en plano. Bueno, no os lo he dicho, es importante que la tela esté lisa, que esté, o sea, que no esté arrugada. Si la tuvierais arrugada, pues la plancháis antes de hacer este proceso, porque si no las arrugas tiende a acumular también más. Bueno, pues sencillamente esto es lo que hay que hacer en la tela. Esto tarda en secar pues 3-4 horas, depende un poco del calor que tengamos en donde lo vayamos a dejar secar. Y una vez que está totalmente seco, pues procederíais a tomar las medidas, a marcar las medidas exactamente igual que he hecho yo, y cortaríais con la ventaja de que al estar así endurecida un poco la tela, pues no os deshilaría, ¿vale? Bueno, esto alquil que queda aquí aguado, como yo tengo bastante en el envase, lo recupero, es decir, no me altera mucho la densidad que tengo en el envase, porque tiene bastante. Si queda muy poco, no, porque os agua todo el conjunto, pero así esa cantidad sencillamente se la incorporo al bote, lo bato bien y lo recupero. Bien, pues entonces voy a secar este plato, que es donde voy a hacer también, donde voy a echar también la cola para pegar nuestras telas en la maleta, y dejo esto secando en plano, y ahora volvemos con el interior de la maleta. Bueno, vamos a empezar a colocar las telas, y yo para eso voy a utilizar cola blanca de esta rápida de Zeiss. Podría servirme el alquil que hemos usado para plastificar cuando está gordito, no aguado, vaya, en la textura que tiene de origen, pero es un poquito más densa la cola blanca. Esta además tiene un acabado también transparente, y eso me va a permitir que se me fije un poco antes, porque al tener trozos muy pequeñitos, por ejemplo para el fondo, no me importaría usar el alquil, tarda un poco más en ponerse ya como pegajoso, pero en este caso, como tenemos trozos muy pequeñitos, me interesa que vayan agarrando. Entonces, bueno, voy a utilizar esta cola, que a mí me resulta más cómoda. No es que la otra no os sirviera, ¿eh? Voy a empezar, ya os lo comenté, creo, el vídeo anterior. Voy a hacer primero estos laterales, después estos, y por último el fondo. Bueno, voy a aplicar la cola primero a la parte de arriba. Como sé que tiene un acabado, una vez que seque, transparente, aunque me pase un poquito al bordillo que está pintado, no pasa nada. La única precaución que tengo que tener es de no cerrar la maleta mientras eso no esté seco. Y voy a darle un poquito también a la caída. Tengo aquí preparada una brocha más grande para dar los espacios un poco mayores. Bueno, por trabajar con un poco de rapidez, más que nada, ¿eh? Estoy pensando que, bueno, me da tiempo. Esta cola nos permite, como es un poco densa, ya veis que me paso bien, y es muy importante dar cola en todas partes, pero sobre todo en donde van a estar las juntas, para que no nos despegue por esos sitios, que es donde más peligro corremos. Bueno, venimos con la pieza, la posamos, tenemos margen de maniobra, o sea que no hay problema. Vamos ajustando. Veis que lo que os digo, que ya una vez que entra en contacto con el pegamento se aguanta muy bien. Esto con el alquil a lo mejor no es tan inmediato. Bueno, vamos vigilando todos los hilillos que suelta, y si tenemos que hacer alguna modificación, por ejemplo aquí parece que está un poquito largo, le voy a quitar una gotita. Daros cuenta que en estas piezas va a venir la de arriba, la de los frontales, que también va a montar. Podemos decidir si lo montamos o cuál queremos que quede. Bueno, yo esta voy a dejarla, y luego ya decido si la otra la corto aquí a ras o la monto. Una vez que he hecho esa aproximación, vengo con el dedo ajustando bien
Bien, con el pulgar, con la almohadilla del pulgar ajustamos bien, nos metemos bien en el centro, empezamos en el centro y caminamos del centro hacia un lado y hacia el otro y ponemos hacia abajo. Lo de poner en último lugar el fondo es porque el fondo debe recogernos todas las imperfecciones. Quiero decir, si esto nos quedara un poquito corto, el fondo podría ser un poquito más largo. Igual lo tenemos que volver a recortar. Pues eso es lo que haríamos. Bueno, aquí parece que también sobra un poquito, que no asienta bien. Le voy a dar un pequeño corte. Realmente este trocito de aquí es sobrante. Si tenéis acceso lo podéis cortar, pero bueno, si no, como es suficientemente fina la tela, lo montaríamos con esta parte de aquí. Bueno, vendríamos enfrente y haríamos exactamente lo mismo. Preparo la pieza, compruebo antes de echar la cola, por si acaso no estuviera bien. Vale, está bien. Y lo mismo, echo la cola a la parte de arriba, empiezo echándola por la parte alta para que se ponga un poquito mordiente, mientras echo la cola al resto. Esto se va poniendo un poquito más mordiente y hace que nos agarre más fácilmente. Lo importante es que nos agarre aquí arriba al principio, que no nos despegue. Lo otro ya tiene más peso y ya va a tender a pegar porque tiene más cantidad de tela, pero donde tenemos muy poca tela es importante que nos agarre bien desde el principio porque es relativamente frecuente que se levanten esas zonas. Ya os digo, mirad, esta parte está quedando muy bien. Igual no necesitaría ponerle el embellecedor que digo que voy a ponerle aquí. Bueno, lo valoraré cuando esté todo pegado. Ya veis que he hecho generosa la cola, pero bien estirada. Como antes, coloco, como tengo margen de maniobra, ajusto esquinas. Vengo aquí. Me pasa como antes la de ahí. Bueno, voy a moverla un poquito que parece que queda un poco corta ahí. Y sobra aquí, claro. Aquí es que estaba un poco... Vale, ahí. Sobra un poquito en la esquina puramente. Pues le doy un pequeño corte. Y sobra un poquito también aquí. Pues quito también. En un hilo que le voy a quitar delante y atrás. Con la mano lo que os digo. Con el pulgar nos permite... Bien. Bueno, por dentro algo tiene distinto que no he tenido en cuenta porque me vuelvo a pasar lo de antes. A ver, para que lo veáis bien. Me vuelvo a pasar lo de antes. Este lateral, la parte de atrás, ajusta perfectamente. Sin embargo, esta de aquí adelante sobra un poquito. Algo tiene en el montaje. A ver. Voy a darle un pequeño corte aquí, más largo, para que asiente mejor. Es como si fuera más larga por un lado que por otro. A ver ahora. Vale, sí, con eso es suficiente. La pego bien aquí. Y con la almohadilla del dedo, lo que os digo, hacemos... Vale, bien. Vale, está. Limpiamos manos. Quitamos todos los hilos que se nos van formando, que se nos van cayendo por aquí para que no quede grosor.
Bueno, y exactamente igual voy a ir poniendo el resto de las caras. Nos vemos cuando vaya a poner el fondo para que esto no se nos haga muy largo. Bueno, he pegado todos los laterales, los he ajustado bien, han quedado bastante bien. Considero que tapan bien todo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser colocar el fondo que tenía cortado, a ver si me recoge, porque como podéis observar, aunque yo he tomado las medidas para que llegara todo a la raya que yo había marcado con la regla el primer día cuando tomé las medidas, bueno, a la hora de pegar, lógicamente no han llegado exactamente, en unos sitios se ha quedado corto, en otros sitios se ha pasado. Entonces ahora tengo que comprobar que si la medida que yo he tomado para el fondo me cubre bien todo, me tapa todo el papel, que no se vea el papel en ningún sitio, y que quede bien todo el fondo. Entonces lo voy a plantear antes de echar la cola, porque, bueno, aquí sí que es importante ajustarlo. Efectivamente tapa todo. Lo que voy a hacer va a ser redondear un poquito las esquinas, porque como acaban en redondo, bueno, no ajusta muy bien. Entonces prefiero, ya veis que no lo estoy moviendo del sitio, porque ahora que lo tengo colocado no voy a moverlo, voy a echar la cola por zonas para que no se me descentre, porque ajusta bastante bien. Que ajuste bastante bien es muy bueno, pero también hace que si lo movemos enseguida vayamos a tener fallos si se mueve unos milímetros, ¿vale? Bueno, con las esquinas así redondeadas encaja mejor. Compruebo otra vez que efectivamente me tapa por todas partes y que está, bueno, pues bastante bien. Aliso con la mano, bien. Bien, entonces lo que hago es, pongo la mano en el centro y voy a encolar esa parte de ahí. Muy importante, encolar bien la junta con la otra tela. Ya os dije antes que queda totalmente transparente la cola. No lo he hecho de manera general porque no quiero que lo plastifique todo mucho, pero bueno, esto poquito ni se va a apreciar. Muy estiradita la cola, pero que sepamos que la hemos dado por todas partes. Voy a mover un poco más para hacer como medio. Vigilo los hilos que se puedan salir de las telas que ya están pegadas, que en principio, bueno, están pegadas y no deberían salir, pero alguno aparece siempre, que no éramos conscientes de que estaba suelto por ahí. Entonces lo vigilamos para que no nos queden debajo. Como tiene mucho estampado esta tela, apenas se iba a apreciar, ¿eh? Pero bueno, en telas que tengan menos estampado, que sean muy finitas, sí que lo vais a notar, con lo cual tenéis que tener la costumbre de vigilarlo antes. Bueno, y ahora voy del centro hacia los laterales, ajustando bien la tela. Esto lo podéis hacer bien con las manos, bien con un cartón, con una espátula de plástico, con una tarjeta de crédito, algo que haga que entre bien en contacto con la cola. De todas maneras, con las manos lo hacéis muy bien, con las almohadillas de los dedos. Mirad, aquí aparece un hilo que voy a quitar de adelante a atrás, y aquí hay uno que está suelto. Vale, bueno. Vale, compruebo que está bien pegado. Otro hilo ahí. Vale. Muy bien. Levanto la otra mitad. Y lo mismo, encolo, me meto muy bien en la junta, especialmente en la junta con las telas que vienen de los laterales. Eso lo primero. Aquí hay un hilo grueso, voy a cortarlo, por lo que os comento, que no se note el grosor. Como monta un poquito la tela, monto yo también un poquito la cola encima de las telas que ya tengo pegadas,
Este fondo está montando un poquito en... Necesito otro poquito de cola. Tengo que deciros que si quisiéramos endurecer la tela, no, plastificar la tela, decidimos después de que está pegada que le vamos a dar un uso a la maleta en el que bueno, nos vendría muy bien que estuviera plastificada. Podríamos, una vez que está pegada, echarle el alquil con agua sin problema. Tenemos que esperar a que esté totalmente pegada, quiero decir, no lo haríamos ahora inmediatamente. Bueno, vamos pegando del centro, siempre hacia los laterales, vigilando que no nos queden arrugas, ni que se nos distorsione el dibujo, por estirar de manera desigual. Por eso vamos del centro a los laterales. Vale, ajustamos bien lo que os digo antes, lo que os dije antes, que no nos queden arrugas. Pasamos bien las juntas. Bueno, lo que os comentaba, si lo quisiéramos plastificar, ahora dejaríamos secar totalmente esta tela, en 6-7 horas esto está totalmente seco y pegado, y podríamos actuar sobre ellas con el alquil mezclado con agua para dar el efecto de plastificado. Voy con un poquito de cola a echárselo. Aquí he decidido que lo voy a dejar montar, no tiene mucho grosor, así que monto. Entonces voy a pegar los que están sueltos, algunos ya los fui pegando, pero otros no. Lo que es importante es ahora dejarse abierta la maleta mientras seca, porque si no se nos pegaría una con otra. Bueno, aquí ha ajustado bastante bien, ha sido relativamente más sencillo, porque yo en la tapa lo que hice fue, en vez de hacer laterales, que era la idea que tenía, lo hice todo en una pieza, le abrí unos huecos aquí, por eso me resultó más dificultoso llegar a las esquinas. Si podéis observar, no es mucho, pero sí aquí no llega bien. Entonces mi idea era ponerle una cinta. Lógicamente no puede ser una pasamanería de las tradicionales, porque tiene mucho grosor, y con mucho grosor esto haría que no nos cerrara. Entonces yo me he ido a una falla, que es como si fuera un gogré, que es muy finito, bueno, a un tono neutro. Bueno, me parecía que nos iba bastante bien. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponérselo, o sea, lo voy a poner solamente a la tapa. La parte de abajo nos ha quedado bien, entonces lo voy a poner solamente a la tapa, y voy a aprovechar esta misma cinta para hacer la unión de la tapa con la maleta, para que no nos caiga hacia atrás. Con unas grapas lo pondré en el lateral o con unas chinchetas, y de esa manera nos quedará rematada por dentro. Bueno, esto lo haré a lo largo de la semana, en el próximo vídeo lo veréis, y aprovecharé para hacer otra cosa. Con la pintura voy a retocar todo lo que es el interior de la maleta, que no se había retocado bien, o sea, se había dado un poco, pero por ejemplo en este lateral nos pide pintura, o sea que yo a lo largo de esta semana voy a colocar la falla y voy a retocar esto, y en la semana que viene nos vemos en el siguiente vídeo ya para rematar totalmente la maleta. Procederemos a forrar el asa, y posiblemente envejezca un poquito el fondo. Al final he decidido que está, para mi gusto, excesivamente limpio. Eso depende un poco del gusto personal, pero creo que le voy a dar una pátina muy clarita, pero sí un poquito de esfumado a lo mejor en las esquinas. Bueno, todo eso lo dejamos para el siguiente vídeo, en el que ya remataremos totalmente la pieza. Ya os comento que acordaros que ahora la pieza hay que dejarla abierta, utilizar alguna cosa, como puede ser en este caso una brocha, para dejarla secando. Bueno, espero haberos guiado relativamente bien por el camino del forrado de la maleta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.